Las chimeneas de las fábricas exhalaban los últimos soplos de humo de la noche, tiñendo el cielo de septiembre de tonos metálicos que se desvanecen con el frío. Max, como le llamaban todos, pisó con firmeza el asfalto agrietado que conocía como la palma de su mano, casi sin darse cuenta de que estaba acelerando. Esa noche fue diferente, su madre estaba de guardia y le esperaban horas de libertad, un lujo poco común que brillaba como el oro en medio de la gris rutina. Cuando llegó al viejo álamo junto al edificio 7, dudó. Se ajustó el cuello de su camisa a cuadros y se bajó la chaqueta militar que había heredado de su época en el servicio, como si esas piezas pudieran disimular su nerviosismo. Sus manos, acostumbradas al peso de las herramientas de electricista, temblaron levemente mientras sacaba del bolsillo un peine desgastado. Fue entonces cuando Olga apareció de la nada, como un rayo de sol atravesando las pesadas nubes. El abrigo beige ceñido a su esbelta cintura, el cabello rubio recogido en una cola de caballo con un mechón suelto en la frente. Max la miraba como tierra sedienta absorbiendo la primera lluvia después de la sequía. Hola, sonrió acercándose. Hace mucho que estás aquí. Acabo de llegar, mintió, a pesar de que ya llevaba casi 20 minutos caminando alrededor de la cuadra. Sus ojos, claros como el agua de un río, lo miraban con una ternura que reservaba solo para él. 2 años de relación le habían enseñado a Max a valorar esos momentos en los que el mundo entero se resumía en una sola mirada. Mi madre te preguntó si pasarías por allí hoy, comentó Olga mientras caminaban por el patio. Mi padre trajo linóleo nuevo de la fábrica. Van a reemplazar el piso de la cocina, ahora no es el mejor momento. Max asintió entendiendo el mensaje velado. Entiendo. En mi casa tampoco es posible, mi madre no sale hasta las 8. Intercambiaron una mirada cómplice, de esas que surgen cuando dos personas están acostumbradas a sortear obstáculos como si fueran parte del escenario. ¿Qué tal el parque?, sugirió, pero su voz ya llevaba el cansancio de tantas veces cuando la falta de opciones los empujó a bancos públicos a cielo abierto. Las nubes bajas, cargadas de humedad, no auguraban una noche agradable. Vamos al estadio metalúrgico, decidió Max. Sergio está hoy de guardia en la recepción. Podemos quedarnos un rato en la sala de entrenadores. El estadio, a pesar de las gradas desconchadas y el césped siempre amarillento, era un motivo de orgullo para el barrio. Sergio, un viejo amigo de la escuela, ahora trabajaba como guardia de seguridad y, cuando no había supervisión, los dejaba ir a rincones escondidos por amistad. Ah, se me olvidaba decírtelo, recordó Olga cuando ya habían pasado la calle principal. Hoy me asignaron ser supervisor de prácticas en la universidad. Tendré que enseñar en la escuela 47 durante 3 meses después de las vacaciones, a partir de enero. Eso es bueno, respondió Max. ¿Experiencia antes de la carrera? Ella se detuvo y lo miró seriamente. No es solo eso. Significa que el próximo otoño seré un verdadero maestro. Max tragó. Esas palabras llevaban algo tácito, pero obvio para ambos. La vida continuaba, mientras ellos permanecían atrapados en el mismo lugar. Entiendo, Olga murmuró, tomándole las manos. Pero una habitación alquilada cuesta al menos 50 rublos. Es 1/3 de mi salario. ¿Y si le sumamos la electricidad y el gas? ¿Y si vivimos juntos? Ella miró hacia abajo y se mordió el labio. Cuando empieces a ganar más, hablaremos. Max soltó sus manos y caminó hacia adelante, pero después de unos pocos pasos se dio la vuelta. Olga permaneció inmóvil, apretando con fuerza el bolso con los dedos. ¿Crees que mis padres lograron todo solos? Su voz se apagó. Mi padre me contó cómo era al principio, un colchón en el suelo, 2 platos y una sartén. Pero era de ellos. En ese momento él ya tenía el nivel 5 y ganaba 220 rublos. Mi madre en el mercado, recibió 130 más algunos favores aquí y allá. Logró traer cosas que no estaban en los estantes. ¿Y nosotros? Mi madre, enfermera, apenas llega a fin de mes. Yo gano 100 y 80. Caminaron uno al lado del otro entre los edificios de 5 pisos, todos iguales como copias baratas. Por las ventanas abiertas se escapaba el sonido de los televisores sintonizados en tempo, el noticiero de la noche. El aire olía a comida preparada, sopa de repollo, patatas fritas y a veces el dulce aroma de un pastel recién horneado. A veces siento que nos vamos a ver así para siempre, espetó Olga de repente.
Siempre esperando que tu madre salga de servicio o que tu tía Valía viaje. Basta, interrumpió Max quedándose quieto. Quiero un lugar propio tanto como tú. Solo necesito planificarlo adecuadamente. Mientras planificas, la vida pasa, respondió con amargura. Se refugiaron bajo el toldo de la parada de autobús, protegiéndose de la lluvia que empezaba a caer. Las gotas golpeaban el techo de chapa como un reloj que marcaba la hora que se iba escapando. Mira, Max lo agarró por los hombros. Mañana hablaré con el capataz. Veré si puedo hacer horas extras o unirme al equipo de reparación de motores eléctricos. Allí pagan mejor. Olga levantó la vista sorprendida. ¿Grave? Él asintió. Y tras una pausa se armó de valor, creo que hablaré con tu padre. Pídele consejo. La lluvia aumentó convirtiendo las calles en espejos que reflejaban la tenue luz de las farolas. Pero el rostro de Olga se iluminó como si un rayo de sol hubiera atravesado las nubes. Le gustará. Se acurrucó contra Max. Él siempre dice que eres un chico serio, solo que demasiado orgulloso. No es orgullo, tartamudeó, buscando la palabra adecuada. Es la independencia. Como quieras, sonrió Olga y de repente extendió la mano para besarlo. En 2 años, los besos nunca habían perdido su intensidad. Cada uno ardía como el primero, inesperado y abrumador. Tengo que irme, se apartó de mala gana. Mañana tengo clase a las 8. Max asintió pero no soltó su mano. Espera a que deje de llover, mintió, mirando el cielo oscuro. Ambos sabían que no era la lluvia. Era solo el deseo de prolongar ese momento, de posponer la despedida aunque fuera por unos minutos. Nos vemos mañana, dijo finalmente liberando sus dedos. Nos vemos mañana, repitió Max mirándola cruzar el jardín, saltando charcos. Solo le dio la espalda cuando el abrigo beige desapareció por la puerta del edificio. En el camino de regreso ni siquiera sintió la lluvia ni los charcos. Una única idea le rondaba la cabeza, no más esperas. Es hora de actuar. Las manecillas del reloj de la oficina de correos marcaban las 8 de la tarde. En las ventanas circundantes, las pantallas de televisión azules empezaron a parpadear. Mañana sería un nuevo día y Max se juró a sí mismo que no sería como los anteriores. A la mañana siguiente comprobó 3 veces que todos los botones de su camisa estuvieran abrochados antes de tocar el timbre. Del otro lado se oyó el paso pesado y familiar de Víctor Stepanovich. A Max, el padre de Olga, un hombre de hombros anchos y cejas pobladas, abrió la puerta con una sonrisa franca y le estrechó la mano con firmeza. Entra, mi hija dijo que vendrías. El olor a pan recién hecho y un calor indescriptible, como el que faltaba en el apartamento de los Lebedev, envolvieron a Max tan pronto como cruzó el umbral. Víctor se quitó la chaqueta y la colgó junto a un abrigo gastado, testigo de muchos inviernos. Niña. Llamó el padre de Olga. Max ha llegado. Nina Ivanovna salió de la cocina secándose las manos en su delantal bordado con flores azules. Entra, hijo mío. Acabo de prepararte. Su voz, cálida como el vapor que se elevaba de las tazas, alivió la tensión que oprimía el pecho de Max. Olga salió de la habitación vestida con un vestido sencillo y el pelo recogido en un moño. Sus ojos decían gracias por venir, mientras sus labios formaban en silencio te amo. La cocina de los Vasiliev era el corazón de la casa, pequeña pero luminosa, con un helecho en el alféizar y cortinas con pequeños lunares. En la pared un calendario con paisajes bálticos y una foto enmarcada de los padres de Olga, jóvenes, con la misma sonrisa que Max veía ahora en Nina. No pudo evitar mirar la imagen. La misma expresión. Los mismos ojos claros que Olga, pensó Max, mientras Víctor Stepanovich le acercaba un pequeño plato de galletas caseras. Entonces, Maxim, ¿qué te trae por nosotros? La voz del padre de Olga era tranquila, pero tenía ese tono que precede a las conversaciones serias. Max sintió que se le secaba la garganta. Tomó un sorbo de té que ardió ligeramente al beberlo, como anticipando el peso de las palabras que vendrían. Víctor Stepanovich enderezó los hombros, como si se preparara para sumergirse en aguas heladas. Vine a pedir la mano de tu hija. El silencio que siguió no fue incómodo. Era de ese tipo especial, donde las palabras se vuelven innecesarias porque ya todo está dicho sin ellas.
Nina Ivanovna se llevó la mano a la boca y sus ojos brillaban como si estuvieran conteniendo las lágrimas. Olga se quedó paralizada a medio gesto con la taza suspendida entre la mesa y sus labios. Víctor Stepanovich se aclaró la garganta disimulando su emoción, y solo entonces habló. Asunto serio, eso es todo. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa de madera. ¿Y dónde piensas vivir? Tu madre, Maxim, no tiene sitio para uno más, y aquí hizo un gesto circular por la estrecha cocina, conocéis nuestra situación. Lo alquilaremos por ahora, respondió Max con firmeza. He estado investigando, por 50 rublos se puede encontrar una habitación en la parte trasera de un viejo apartamento. No es un palacio, pero es un comienzo. Víctor Stepanovich intercambió una mirada con su mujer, rascándose la barba. Alquiler, repitió como sopesando la idea. Entonces de repente se levantó y salió al pasillo. Regresó con un cuaderno con las tapas gastadas y las páginas amarillentas por el tiempo. ¿Y si te ofrezco otra opción? ¿Recuerdas a Antipov del cuarto distrito? Sacó un apartamento nuevo de la lista de espera y está vendiendo el antiguo, una khrushchevka de un dormitorio. No es gran cosa, pero es tuyo. Hizo una pausa dramática. ¿Sabes cuánto pide? Max no respondió. Solo esperó sintiendo que su corazón latía más rápido. 4.500. El aire salió de los pulmones de Max en un silbido involuntario. ¿4.500 rublos? Fue una fortuna. En 2 años de economía rigurosa, no ahorraría ni la mitad. Sacudió la cabeza, preparándose ya para negarse. Nosotros ayudamos, dijo Nina Ivanovna, así de sencillo. Sus manos, siempre ágiles, ahora temblaban ligeramente sobre su delantal. Tenemos 3.000 salvados. Se suponía que iba a ser un día difícil, pero sonrió entre lágrimas, la boda de su hija es más importante que cualquier reserva. No puedo aceptarlo, Max retrocedió como si el dinero se estuviera quemando. No es justo. Sí puedes, dijo con calma Víctor Stepanovich. No se debe aceptar. Es para pedir prestado. El resto lo tomamos de Sberbank, al 3%. Pagas poco a poco cuando puedes. Olga permaneció en silencio, apretando con los dedos la copa hasta que los nudos blanquearon. Era como si estuviera viendo una obra de teatro en la que ella era a la vez protagonista y público, temiendo que cualquier movimiento que hiciera rompiera el hechizo de ese momento. Necesito pensar, murmuró Max, dividido entre el orgullo y la razón. ¿Pensar en qué? Víctor Stepanovich le puso una mano pesada en el hombro. Antipov se marcha en un mes. Si no compramos rápido, alguien más se lo llevará. ¿Y cuándo aparecerá otra oportunidad como esta? Max miró el fondo de la taza, donde las hojas de té bailaban en el agua tibia. ¿Cuántas veces había soñado con un lugar propio, donde cerrar la puerta y estar a solas con Olga? Pero aceptar eso de sus padres era demasiado. Sinok, la voz de Nina Ivanovna fue como un abrazo. Esa simple palabra, hijo, hizo que algo dentro de él se estremeciera. No somos extraños. La familia se ayuda mutuamente. Cuando Nina y yo empezamos, prosiguió Víctor Stepanovich con la voz ronca por el recuerdo, su padre, Iván Prohorov, nos entregó toda su recompensa trimestral. Yo también estaba orgulloso, no quería estarlo. Pero él me dijo, Víctor, ayudar a tus hijos es un deber sagrado. Si no lo aceptas, me ofende. Acepté. Luego, cuando pude, lo devolví. A él y a mis padres, quienes nos regalaron nuestro ajuar de boda. El tic-tac del reloj de cuco llenaba la cocina. Max miró a Olga. En sus ojos una esperanza tan pura que todas sus dudas de repente le parecieron pequeñas, insignificantes. Estoy de acuerdo, dijo finalmente. Pero con una condición, te devolveré cada kopek. ¿Coincide? Víctor Stepanovich extendió su mano callosa. ¿Acuerdo cerrado? Trato hecho. Cuando las manos se apretaron, Nina Ivanovna sollozó y se secó los ojos con la esquina del delantal. Excelente. Se puso de pie, llena de energía. Yo traeré el pastel. Una ocasión como esta requiere celebración. Mientras la madre de Olga sacaba del horno una tarta de cerezas que llenaba la cocina de un olor cálido y dulce, Víctor Stepanovich sacaba del armario una botella medio vacía de stolichnaya y 4 vasitos de cristal facetado.
Para el apartamento arreglado, sirvió el vodka con cuidado. ¿Y para los jóvenes? Max sintió que sus hombros se relajaban, como si le hubieran quitado una carga invisible. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro ya no es un punto borroso en el horizonte. Después del tercer vaso, Víctor Stepanovich cogió la guitarra que estaba apoyada en un rincón y empezó a tocar, en silencio pero con alma. ¿Cuántas chicas buenas hay? ¿Cuántos nombres cariñosos? Nina Ivanovna la siguió en silencio y Olga apoyó la cabeza en el hombro de Max. En ese momento comprendió que se había convertido en parte de algo más grande que una pareja que busca un lugar en el mundo. Se había convertido en familia. Esa noche, al regresar a casa, Max no sintió el frío. En el bolsillo llevaba un papel con la dirección de Antipop y el número de teléfono de Sberkasa. En mi cabeza ya estaba tomando forma un plan: mañana llamaría, concertaría una cita y comenzaría los trámites. Se detuvo frente al edificio donde vivía, mirando las ventanas oscuras. Mi madre ya debe estar dormida, murmuró. Trabajó en el turno de noche. Tendría que contarle todo por la mañana. Al principio supe que Raisa Petrovna saldría herida. La soledad sería pesada sin su hijo cerca. Pero en el fondo ella lo entendería. Así fue la vida, dejando espacio para nuevos comienzos. Max respiró profundamente el aire helado de febrero. A lo lejos crujió sobre las vías el último tranvía de la noche, de regreso a la estación. Comenzó una nueva etapa. Una vida sin esperas eternas, sin soluciones temporales. Una vida en la que él y Olga por fin tendrían su propio rincón, pequeño, pero suyo. Un pedacito de ese inmenso mundo al que llamar hogar. La tienda de muebles puso a prueba la paciencia de los clientes aquel sábado por la mañana. Una multitud se movía lentamente entre los juegos de comedor y los estantes solitarios, examinando las etiquetas de los precios y pasando los dedos por la tapicería. Armario de Kiev, 3 meses de espera. Conjunto Vega solo reservado para abril, refunfuñó un hombre de gafas, consultando la lista que le entregó la dependienta. Max y Olga pasaron por alto al grupo y se dirigieron hacia el departamento de tapicería. Allí algunos sofás estaban rodeados de compradores como una fortaleza sitiada. Disculpe, se dirigió Olga a una mujer corpulenta con un abrigo azul con la insignia. Ese sofá color burdeos, ¿podemos echarle un vistazo más de cerca? La vendedora asintió con gesto cansado. Puedes, hija mía. Pero es el último en el escaparate. Si quieres, llévate este. No era el modelo más moderno, brazos de madera, tapizado en color cereza maduro, ligeramente desgastado en los bordes. Nada extraordinario y sin embargo, algo en él llamó la atención. ¿Puedo sentarme? Olga no esperó respuesta. Cuando se acomodó en el borde, los resortes crujieron suavemente, cediendo ante su peso. Pasó la palma de la mano por el tapiz y luego miró a Max con un brillo casi infantil en los ojos. Esto es todo. ¿Estás seguro? Se sentó a un lado, vacilante. ¿Veremos a otros? No. La firmeza de su voz no dejaba lugar a discusión. Este es nuestro sofá. Max se volvió hacia Tamara Georgievna. ¿Cuánto? 380 rublos, respondió ella, sacando ya una libreta. Puedes pagar a plazos si quieres. Hizo los cálculos mentalmente, casi el doble de su salario. ¿Qué pasa con la entrega? Gratis dentro de la ciudad. Si cierra hoy, estará allí mañana. Los dos intercambiaron una mirada. El plan era comprar solo lo esencial, una mesa, 2 sillas y tal vez una mesita de noche. El sofá vendría más tarde, cuando ahorraran más dinero. Pero los ojos de Olga lo decían todo. Vamos a tomarlo, decidió Max. Mientras Tamara llenaba el papeleo, Olga no se apartaba del sofá, como si temiera que se evaporara. Buena elección, comentó la vendedora al entregar el recibo. Este modelo se llama Comfort. Y la comodidad, hija mía, siempre se amortiza. Olga sonrió. Estamos preparados. Afuera, en la acera cubierta de nieve derretida, Max suspira, nos hemos gastado casi todo. No quedará nada para la mesa. No hay problema, se acurrucó en su brazo. Los primeros días cenamos en el sofá o en el suelo. Lo importante es que será nuestro lugar. Él simplemente asintió.
No mencionó los 200 rublos que había sacado de su cuenta de ahorros secreta, el dinero que había ahorrado durante meses en turnos extra para la bicicleta de sus sueños desde el ejército. Al día siguiente 2 porteadores con delantales de lona llevaron el sofá al tercer piso, lo colocaron contra la pared frente a la ventana y se marcharon en silencio, llevándose 3 rublos de propina. Ahí está, dijo Max cuando estuvieron solos. Ahora tenemos una casa. Olga extendió sobre la tapicería una vieja manta traída de casa de sus padres, con flecos deshilachados. Improvisó una mesita con una caja de cartón, sirvió té termo en tazas de metal con portavasos. Nuestra primera cena en casa. Sus dedos temblaron ligeramente mientras llenaba los vasos. Sentados uno al lado del otro, el silencio entre ellos estaba lleno de significado. Afuera, el crepúsculo de febrero tiñó la nieve de azul. Bocinas lejanas, el zumbido ahogado de un televisor en el apartamento de al lado, sonidos habituales de cualquier otra noche. Pero para ellos fue la primera noche de una nueva vida. La vida que a partir de entonces tendría una dirección concreta, aquel sofá granate, testigo mudo de risas, discusiones y reconciliaciones, el primer mueble que, sin saberlo, se convertiría en el corazón de su hogar. En la cocina, entre el ruido de los platos siendo arreglados y el olor a comida que aún impregnaba el aire, los últimos preparativos para la cena seguían su curso. Olga se secó las manos en el delantal cuando empezaron a llegar los primeros invitados. Amigos de amigos, colegas, vecinos, la casa, antes silenciosa, se llenó de voces y risas. Maxim recibió un paquete de Valery con una botella de champán y una tarta nupcial, mientras que Ilina, su nueva compañera de trabajo, le entregó un ramo de pequeños crisantemos primaverales. Tenía las manos cálidas y secas, con dedos largos y bien cuidados, no las manos de un trabajador de una fábrica. No tardaron en aparecer otros invitados, la vecina de arriba con su marido, una compañera de colegio de Olga y los padres de ambos. La mesa estaba puesta con cuidado, pero sin excesos: ensalada Olivier, arenque bajo una chaqueta de patatas, colodets caseros, conservas caseras, una botella de champán soviético, una jarra de vodka y un tarro de 3 litros de puré de manzana para los que no bebían. El primer brindis lo hizo Víctor Stepanovich, el padre de Maxim. Ha pasado un año, pero es solo el comienzo. Que lo que venga sea aún mejor. Los vasos chocaron y el sonido desigual de los brindis resonó por todo el apartamento. Un beso selló las palabras, entre aplausos y exclamaciones de los invitados. Fue una cena como cualquier otra, repetida miles de veces en miles de hogares esa misma noche. Pero algo había cambiado en la atmósfera familiar, como si se hubiera añadido una nota desconocida a una melodía familiar. Ilina se sentó frente a Maxim y él se sorprendió al darse cuenta de que, sin querer, estaba prestando atención a cada una de sus palabras. Habló del centro regional, del teatro, de las nuevas tecnologías que pretendía implementar en la sección donde trabajaba. Había una energía diferente en ella, como si viniera de un mundo más complejo, más intelectual, lleno de cosas que la vida de Maxim nunca había tocado. ¿Has estado alguna vez en el teatro de opereta?, preguntó, dirigiéndose a todos, pero mirando, por alguna razón, solo a él. No hay teatro en nuestra ciudad, respondió Olga. Solo el cine Sputnik y el Palacio de la Cultura. A veces hay espectáculos itinerantes allí. Si tienes la oportunidad, ve, vale la pena. Ilina tomó un sorbo de champán. El mes pasado vi Silva. No puedo transmitir la sensación. Maxim se dio cuenta por primera vez de que nunca había oído hablar de ese espectáculo. Y por primera vez se sintió provinciano, grosero, limitado por las 4 paredes de la fábrica y por los hábitos de una vida que hasta entonces le había parecido suficiente. La noche siguió su curso: brindis, souvenirs, canciones al son de una guitarra desafinada. Pero algo había cambiado, casi imperceptiblemente. Olga notó más de una vez cómo el rostro de Maxim se iluminaba cuando Ilina hablaba, cómo enderezaba la espalda y se ajustaba el cuello de la camisa sin darse cuenta. Cuando los invitados empezaban a despedirse, Valery sugirió: Maxim, ¿podemos acompañar a la niña a la República? Está solo a 2 cuadras de aquí. Por supuesto, respondió demasiado rápido, evitando la mirada de su esposa. Voy a buscar mi abrigo. Olga siguió recogiendo los platos en silencio. Cuando llegó el momento de despedirse, Ilina se acercó. Gracias por una velada maravillosa, dijo con una sonrisa sincera. Tu casa es muy acogedora. Ven a visitarnos otra vez, respondió Olga, sin mirar a su invitada.
Cuando la puerta se cerró detrás de Maxim, se dejó caer en el sofá color burdeos y por primera vez esa noche dejó caer las lágrimas. Los días siguientes transcurrieron con una extraña tensión. Maxim regresó del trabajo más tarde de lo habitual, justificándose con un nuevo proyecto en el que consultaba al sector tecnológico, precisamente en el que trabajaba Ilina. Olga fingió creerlo. Apenas hablaban, solo de detalles domésticos. ¿Compraste pan? Está en la bolsa. ¿Pagaste las cuentas? Pagaré el miércoles. En la escuela, corregía automáticamente los cuadernos, sonreía a sus compañeros y jugaba con los estudiantes durante los recreos. Nadie notó que sus ojos habían perdido el brillo y que su risa sonaba forzada. El viernes, Tatiana, la esposa de Valery, se acercó a ella mientras recogía a su hijo de la escuela. Mira, como amiga te voy a decir una cosa, comenzó tajante. Esta Ilina tiene fama de cazadora. Mi Valery dijo que vive sola en la República, y ahora está buscando a alguien a quien aferrarse. Olga se quedó helada, incapaz de reaccionar. Ayer, después del trabajo, salieron los tres juntos, Valery, su Maxim y ella. Dijeron que iban a discutir unos documentos, pero Valery tuvo que irse y su Maxim se quedó solo con ella. Creo que deberías hablar con él. Olga estuvo todo el día dándole vueltas a esas palabras en su cabeza, como una baraja de cartas que no se cerraba. Quizás sea solo imaginación. Quizás sea solo amistad. Pero el gusano de la duda ya le roía las entrañas. Maxim llegó alrededor de las 9. Llevaba consigo el olor de una noche de primavera, un toque de colonia y algo más, algo extraño que no pertenecía allí. ¿Vas a cenar?, preguntó Olga de espaldas a él, junto a la estufa. No tengo hambre. Fue directamente a la sala y encendió la televisión. ¿Es cierto que ayer acompañaste a Ilina a la República? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Máximo se dio vuelta. En su mirada algo parecido a la culpa brilló, pero pronto fue reemplazado por una agresión defensiva. ¿Y qué? Trabajamos juntos. ¿Funcionan?, repitió Olga con amargura. ¿Con qué frecuencia la acompañas después del trabajo? No lo digo, respondió irritado. ¿Qué interrogatorio es este? No es un interrogatorio. Es una conversación entre marido y mujer. Respiró hondo, intentando calmarse. Dime la verdad, Maxim. ¿Qué hay entre ustedes? Él permaneció en silencio con los ojos fijos en el suelo. Ese silencio fue suficiente para que Olga entendiera todo. Así que es verdad, le temblaba la voz. No ha pasado ni un año y ya has. No pasó nada, interrumpió Maxim bruscamente. Pero sí, ella me atrajo. Es interesante. Es diferente. ¿Diferente cómo? Olga se acercó. Por su educación, por sus modales. Una chica de ciudad con dotes teatrales. Sí, por Dios. Se levantó bruscamente del sofá. Sí, tiene educación. Sí, tengo algo de qué hablar con ella. Sí, junto a ella me siento como un simple trabajador que nunca ha visto nada más allá de su sección de la fábrica. ¿Y tú quién te crees que eres, Maxim?, preguntó Olga en voz baja. Eres un gran trabajador, un electricista. Lo sabía cuando me casé contigo. Y eso es lo que amaba de ti. Se volvió hacia la ventana. Es solo que con ella siento que puedo ser otra cosa. No solo ese tipo que arregla cables. Olga negó con la cabeza. Has olvidado quién eres realmente. No eres solo un trabajador. Eres el hombre que hace un año juró amarme de por vida. Eres el marido que me besó en este sofá y me dijo que nuestra casa era un lugar para dos. Ese eres tu verdadero yo, Maxim. Se quedó en silencio. Y ese silencio dolió más que cualquier palabra. Necesito pensar, dijo finalmente. Necesito entender dónde. En la habitación de Ilina, en la República, bromeó Olga con amargura. Me quedaré en casa de Valery. Solo unos días. Necesito aclarar mis ideas. Tomó lo esencial, la navaja, 2 camisas, un par de jeans y guardó todo en una bolsa de deporte. ¿Tan simple? Olga permaneció de pie en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Un año. Y eso es todo. No digo que esté listo, cerró la bolsa.
Te lo digo, necesito tiempo. Y tú necesitas un marido. Se hizo a un lado, despejando el paso. De uno verdadero. No de uno que al primer signo de dificultad corre a los brazos de otro. Maxim vaciló en la puerta como si quisiera decir algo, pero decidió no hacerlo. La puerta se cerró con un clic tan suave que dolió más que un golpe. Olga se hundió lentamente en el sofá color burdeos, aquel que había sido testigo de sus primeros meses de felicidad. En la tapicería parecía contener aún el calor de sus cuerpos, el eco de sus risas, las huellas de sus esperanzas. Este sofá se llama Comfort, recordó las palabras de la vendedora. Pero la comodidad en casa siempre tiene un precio. En ese momento, Olga no había comprendido cuán proféticas serían esas palabras. El verdadero coste de la comodidad no fueron los 380 rublos que se pagaron en aquel momento. Era algo mucho más caro. Ella no lloró. Las lágrimas ya se habían secado incluso antes de la conversación. Permaneció inmóvil, mirando por la ventana, mientras la noche de abril descendía lentamente, reflejándose en los charcos dejados por la lluvia reciente. Los faros parpadeaban sobre el asfalto mojado como si la primavera, al llegar, trajera no solo la promesa de renovación, sino también el doloroso recordatorio de que algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser como antes. La primavera no esperó a nadie. Ni los infelices ni los desolados. Mayo llegó lluvioso y húmedo como si la naturaleza estuviera de luto por una pasión perdida. Olga se despertaba cada mañana en el sofá, en el lado donde antes había dormido Maxim. La almohada hacía tiempo que había perdido su aroma, pero aún la apretaba contra su pecho, tratando de retener los fragmentos de memoria que se deslizaban entre sus dedos. En 2 meses de soledad, el pequeño apartamento parecía haberse hecho más grande, más vacío y más frío. El espacio que Maxim había dejado atrás se había transformado en una presencia tangible, un silencio resonante, mudo pero persistente. El salario del maestro de primaria apenas alcanzaba para cubrir lo esencial. Olga aprendió a ahorrar en todo, apagaba la luz al salir de la habitación, compraba solo lo que estaba en la lista, remendaba sus pantalones ajustados hasta que no aguantaban más. En la escuela mantuvo su postura. Los estudiantes no podían ver sus lágrimas, solo su sonrisa, solo su atención a sus pequeños triunfos y tropiezos. Pero por la noche sola, se permitía un poco de desesperación, la suficiente para no ahogarse en ella. Mientras tanto, Maxim alquiló un rincón en el apartamento de un antiguo compañero de fábrica por 30 rublos al mes. Un sofá desgastado con resortes rebotando a través de la espuma gastada, una mesa cubierta con un hule, una radio polvorienta en la ventana. Todo lo ajeno, temporal, prestado. Al principio Ilina ocupó todos sus pensamientos. Se reunían después del trabajo, iban al cine, se sentaban en el café La Conca a tomar café barato. La escuchaba historias sobre teatro, libros, viajes por el país y trataba de encajar en un mundo que siempre le pareció lejano. Pero poco a poco el encanto se fue disipando. Ilina era exigente. No le gustaban sus manos ásperas, marcadas por el aceite de máquina, el hecho de que no podía llevarla a restaurantes, que su futuro parecía tan limitado como su salario. Podrías estudiar, dijo, removiendo pensativamente su café. Tiene potencial. Un entrenador, tal vez incluso una universidad. ¿Para qué? Preguntó Maxim. Para tener más. No quieres más que eso. Había un atisbo de ligera decepción en su voz, y fue entonces cuando se dio cuenta, ya no sabía lo que quería. Todo lo que había deseado un año antes, su propio apartamento, un trabajo estable, una mujer que lo amara, ya era suyo. Y él mismo había destruido todo por el espejismo de algo más grande, algo diferente. A principios de junio, Ilina anunció que regresaría a la capital de la región. No fue nada personal, evité mirarlo a los ojos. Allí simplemente no había perspectivas ni para sus carreras ni para ellos. Maxim asintió. No hubo argumentos. Se encontraron por casualidad en el mercado municipal un sábado cualquiera. Olga examinaba atentamente las patatas, dándoles vueltas entre los dedos, mientras Maxim compraba leche en botellas de 3 litros en el mostrador de al lado. Hola, dijo, y ella se estremeció cuando reconoció la voz. Hola, respondió sin levantar la vista. Ambos eran más delgados y tenían profundas ojeras. Olga tenía sombras debajo de los ojos que antes no estaban allí, Maxim se había dejado barba, no por estilo,
sino porque estaba cansado de afeitarse todas las mañanas. ¿Cómo estás?, preguntó, aunque la pregunta sonaba vacía. Bueno, mintió finalmente mirándolo. ¿Y tú? Mismo. Se quedaron allí, en medio del bullicio de los puestos, el olor a encurtidos y verduras frescas, rodeados de voces extrañas, sin saber qué decir. Maxim notó cómo contaba cuidadosamente las monedas y las sacaba de una billetera gastada, cómo elegía las cebollas más baratas, dejando de lado las más frescas y caras, cómo ató la bolsa con un doble nudo, para que nada se perdiera en el camino. Algo le oprimía el pecho, era él quien la había condenado a esa mezquina economía, a ese aislamiento, a ese cansancio en sus ojos. Me voy, dijo Olga, recogiendo las bolsas. Déjame ayudarte, alcanzó la bolsa. No es necesario, se alejó. Ya me he acostumbrado. Esas simples palabras dolieron más que cualquier grito. Raisa Petrovna sirvió a su hijo un plato de borgt y puso al lado una rebanada de pan negro. Cómelo mientras esté caliente, dijo sentándose frente a él. Él obedeció, mecánico. El caldo era espeso, aromático, con un trozo de carne flotando entre la remolacha y el repollo, como en la infancia. La vi hoy, confesó sin quitar la vista del plato. En el mercado. ¿Y tú cómo estás? Mal, respondió Maxim, aunque no lo demostró. Pero no te quejes. Raisa Petrovna suspiró. El orgullo es una buena cualidad, dijo. Pero a veces obstaculiza la felicidad. No sé qué hacer, admitió el hijo. Le dije tantas cosas. Ha pasado tanto tiempo. Pregúntate, su madre le puso la mano en el hombro. ¿Dónde estás mejor? ¿Con ella o sin ella? Maxim guardó silencio, pero la respuesta ya resonaba en su interior. Ya sabes, hijo, Raisa Petrovna miró más allá de él, como si viera algo invisible para los demás, un sofá sin dueño es solo un mueble. Una casa sin amor son solo 4 paredes. Piénselo. Por la noche Maxim se quedó mucho tiempo junto al arbusto de lilas que había cerca de la casa. Las flores de mayo ya se habían marchitado, pero las blancas de junio empezaban a florecer, llenando el aire de un dulce aroma. Recogió algunas ramas con cuidado, intentando no dañar la planta. El edificio, las escaleras, la puerta, todo le resultaba familiar. Su mano tembló cuando presionó el timbre. Olga no la abrió de inmediato. Cuando apareció se agarró al marco de la puerta, como si tuviera miedo de caerse. ¿Puedo entrar?, preguntó Maxim, ofreciéndole el ramo de lilas. Ella retrocedió en silencio, dejándolo pasar por la puerta que una vez había sido suya. En el interior todo parecía igual, las mismas cortinas, los mismos libros en las estanterías, el mismo sofá color burdeos contra la pared. Solo el aire había cambiado, más seco, más tranquilo, como si le hubieran quitado la vida. Vine a hablar, dijo sentándose en el borde del sofá, en el lugar que antes era suyo. ¿Acerca de? Olga se sentó frente a él, sosteniendo las lilas sin saber dónde ponerlas. Maxim respiró hondo y reunió fuerzas. Lo entiendo todo, Olía. Y Lina se fue. Pero eso no es todo. Hizo una pausa. Cometí un error. Cometí un grave error. Ella permaneció en silencio, mirando las flores. ¿Recuerdas cuando compramos este sofá? Pasó la mano por el desgastado tapiz. Te sentaste en él y dijiste, este es nuestro sofá. Estaba contando el dinero pensando que era demasiado caro. Luego le di todo lo que tenía ahorrado a la moto. No lo sabía, murmuró Olga. No quería que lo supieras. Intentó sonreír. Quería ser fuerte. Entonces tuve miedo de no ser lo suficientemente bueno para ti. Después de todo, solo soy un trabajador. Y te mereces más. Nunca pensé así, finalmente levantó la vista. Nunca. ¿Oyes bien? Ahora lo sé, asintió Maxim. Pero me di cuenta demasiado tarde. El silencio que cayó no fue hostil, sino doloroso, como una herida que cicatriza lentamente. Te estaba esperando, dijo Olga de repente. Todas las noches me sentaba aquí y esperaba, incluso cuando sabía que no vendrías. Perdóname, la voz de Maxim se apagó. Si puedes. Colocó las lilas en el jarrón con gestos lentos, como si realizara un ritual sagrado.
El aroma de las flores llenó la habitación, ahuyentando el vacío y el frío. ¿Sabes lo que aprendí en estos 2 meses? Preguntó sentándose junto a ella en el sofá. Lo que hogar no son las paredes. El hogar es cuando esperas a alguien y sabes que volverá. El hogar es cuando todo guarda un recuerdo de ustedes dos. Quiero volver a casa, dijo Maxim simplemente. Sí, usted. Si lo permites. En lugar de responder, Olga extendió la mano y le tocó la cara con una delicadeza que parecía temer que desapareciera entre sus dedos. 1 año después, en mayo, nació Anechka, pequeña, con una voz firme y una ligera pelusa en la parte superior de la cabeza. Olga le dio el pecho sentada en el sofá, junto a la ventana, cantándole las mismas canciones de cuna que le cantaba su madre cuando era niña. Maxim los observó desde la puerta, incrédulo ante su propia felicidad, pensando en lo cerca que estuvo de perderlo todo para siempre. El sofá ya no es un lugar para dos. Ahora albergaba a una familia. Allí leían cuentos antes de acostarse, jugaban a las palmas y construían fortalezas con almohadas. En él los fines de semana se dormían juntos, acurrucados uno contra el otro como gatitos al sol. 5 años más tarde, cuando recibieron un apartamento de 3 habitaciones en el nuevo vecindario grande, soleado, con balcón y balcón, lo primero que Maxim cargó en el camión de mudanzas fue el viejo sofá color burdeos. ¿Por qué tomas esto? Se sorprendió el portero. Comprarían uno nuevo. Hoy en día hay de todo en las tiendas. Este tiene valor, respondió Maxim, secamente. Han pasado 10 años. Mamá, ¿por qué no tiramos ese viejo sofá? Preguntó Anechka, de 12 años, mientras hacía sus deberes. Es prehistórico. Y los resortes chirrían. Olga levantó la vista del libro y miró el tapiz gastado, los brazos de madera pulidos por años de toques afectuosos. Sabes, hija, dijo sentándose a su lado, este sofá nos enseñó a valorar una casa. Cada vez que lo miro, recuerdo lo jóvenes que éramos su padre y yo, cómo soñábamos, cómo peleamos y nos reconciliamos. Anetechka pasó los dedos por la textura áspera de la tela, familiar desde la infancia. ¿Entonces es como una máquina del tiempo? Preguntó con la franqueza de los niños. En cierto modo, sonrió Olga. Él guarda nuestros recuerdos. Y también nos recuerda que una verdadera casa no es solo un techo. Es un lugar donde siempre te esperan con mucho cariño. ¿Dónde están las personas que más importan? Afuera caía la primera nevada del año, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En la habitación contigua, Maxim jugueteaba con el televisor nuevo. De la cocina llegaba el olor a tarta de manzana. Una noche normal para una familia normal. Olga observó a su hija, su cabello claro como el de Maxim, su barbilla testaruda que había heredado de ella misma, y reflexionó que la verdadera felicidad no se encuentra en los momentos extraordinarios. Se trataba de reconocer el valor de lo que había allí, en ese momento. Y el viejo sofá color burdeos, junto a la ventana, parecía cabecear con un discreto crujido, como si fuera el guardián silencioso de aquella historia. Un testigo mudo del amor que había resistido las pruebas y emergido aún más fuerte.